las migraciones. Las migraciones que existen en nuestro país desde la década de los años 50, cuando la ciudad capital Lima empezó a ser una ciudad atracción para todos los provincianos. Pero en la historia de nuestro país han existido migraciones y las causas han sido diferentes. Y las causas por las que Lima creció enormemente han sido producidos en el siglo XX por diversos factores. El terrorismo y la crisis en la agricultura, las causas fundamentales. Pero ahora, las migraciones es el desplazamiento de personas que se da en forma interna y en forma externa. Y el crecimiento de la gran ciudad de Lima y las otras ciudades que han crecido estos últimos 20 años han sido principalmente por la migración del campo a la ciudad. Entonces, han sido migraciones internas. Ahora bien, entonces ese es el desplazamiento de personas que se producen desde su lugar de origen y se van a vivir a otro lugar. Fijan su residencia habitual en otro lugar. También se llaman migraciones al movimiento estacional de algunos animales que no se dan en nuestro territorio sino en otros países del mundo. También a eso se llama migración. Pero hoy vamos a trabajar del movimiento de personas que salen de su lugar de origen y se van a vivir a otro y fijan su residencia. Entonces, dentro de este proceso vamos a distinguir dos conceptos. Eso ya con ustedes hemos trabajado, pero hay que reforzarlo hoy día. Emigración e inmigración. ¿Cuándo es emigración? Es cuando dejas tu lugar de origen y te vas a establecerse a otro país o a otra región, especialmente por causas económicas y sociales, como es en el caso peruano. Entonces, las personas que dejan su lugar de origen y se van a vivir y fijar su residencia en otro lugar, eso es emigración. Ejemplos, los venezolanos que emigraron de su país de origen y se han establecido y viven en nuestro país, ellos son emigrantes. ¿Y quiénes son los inmigrantes? Cuando una persona llega de una región a otra o del extranjero y se queda a vivir fijando su residencia en determinado lugar. Esto implica el movimiento de personas. La inmigración solamente se lo realizan las personas, los animales. No. Ejemplo de inmigración, aquí en la ciudad de Ambo viven muchas personas que provienen de Cerro de Pasco. En su lugar de origen en Cerro de Pasco son emigrantes, están saliendo. Y aquí en Ambo ya son inmigrantes porque han llegado aquí, han fijado su residencia y se han quedado a vivir. Esa es la diferencia entre emigración e inmigración. Son conceptos que hay que ir manejando. Ahora, las migraciones en el Perú están constituidas por el desplazamiento de personas de la zona rural hacia las principales ciudades del país. Esto se da a partir del siglo XX. Y estas migraciones, estos movimientos de personas están dados principalmente por el desarrollo de los medios de comunicación, de los medios de transporte. Antes no había carretera, pues la gente no podía salir. Con la construcción de carreteras, vías de transporte, entonces la gente empieza a salir. También las sequías, se pierden las cosechas, las personas no tienen con qué alimentarse, entonces salen buscando mejores expectativas de vida, buscando mejores condiciones de vida. Y lo otro son expectativas de trabajo, pues en la zona rural no se dan las condiciones para que las personas puedan realizarse, entonces salen, buscan trabajo, algunos por estudios. Ahora, la migración interna dentro de nuestro territorio peruano se ha dirigido de otro lugar a las ciudades y la mayor parte de los emigrantes en los últimos 20 años se han ido a Lima. O sea, el foco de atracción, el lugar de atracción de estos migrantes es Lima. Entonces, el 30% de la población peruana vive en la zona rural. Y desde los años 40 se iniciaron las olas migratorias hacia Lima. Y con mayor énfasis se dan desde los años 70 hasta los años 90, cuando se da
cuando surge el terrorismo en Ayacucho, el Sendero Luminoso, y cuando se da el movimiento revolucionario Tupac Amaru en la selva central, empiezan en oleadas. La ciudad que atrae casi al 90% de esos migrantes es Lima. Se van a Lima. Y es cuando empiezan a crecer las ciudades. Ahora, las causas de las migraciones, por las que la gente sale de su lugar de origen y se va, ya vamos a repetirles, las migraciones se dan del campo a la ciudad, de la zona rural se van a vivir a las ciudades. Y una de las primeras causas son humanas. Y dentro de las causas humanas vamos a ver nosotros la explosión demográfica. La mejora en los aspectos social, económico, tecnológico en nuestro país llegó a las zonas rurales. Y al llegar a las zonas rurales, la gente ha visto mejorado su estilo de vida. Entonces, si le sumamos la expansión de los medios de transporte, que a los pueblitos más alejados empezaron a llegar los vehículos de transporte, también ha sido ya ha sido más fácil que las personas salgan de sus lugares de origen. La mejora en el estilo de vida que tienen en las ciudades en relación con el campo. Y productos de estos servicios básicos, de carreteras, atención de salud, energía eléctrica, productos de esos servicios básicos que existen en las ciudades y no en el campo, estamos hablando 30 años atrás, propicia la necesidad en todos los ciudadanos rurales y se van a vivir a las grandes ciudades. Ahí vamos viendo entonces las causas por las que las personas han migrado. Otra causa también humana es la crisis en la agricultura en la sierra, no en la ciudad. Las tierras siempre han estado en manos de los grandes gamonales, de los grandes terratenientes, que entregaban parcelas de tierra a los campesinos para que los trabajen y los explotaban a los campesinos, de diferentes formas. Había la renta en dinero, la renta en especie, la renta en trabajo, se te alquilaban las tierras, tú pagabas con tu trabajo en las tierras del hacendado, o pagabas un alquiler en dinero, o le entregabas en producto parte de tus cosechas. Todo esto, esta explotación generó resentimiento en los campesinos y decidieron irse a las ciudades, buscando mejores oportunidades, porque estaban cansados los grandes gamonales. Ahí nomás en el año 1969 llegó la ley de reforma agraria con Juan Velasco Alvarado. Y ya para eso la gente, muchos habían salido de sus lugares de origen. A eso hay que sumarle como una causa que promueve la migración es la falta de apoyo del gobierno al agro, la pésima condición económica en la que vivían los campesinos en la época, porque la agricultura extensiva que se practica en la selva y en la sierra central es solamente de subsistencia. Todos los productos que se producen en estas dos zonas es para el consumo interno. Los productos no son competitivos. La agricultura extensiva no tiene apoyo del gobierno, no tiene tecnología moderna, no tiene apoyo financiero. Entonces, esas son las causas por las que el campesino decide migrar a la costa, principalmente a la costa, porque Lima es costa. Ahora, la agricultura moderna de la costa es lo opuesto a la agricultura de la sierra. Los productos que más destacan, que más se venden en la costa es el algodón, el mango, el espárrago, la palta, la alcachofa. Son productos, también el azúcar, son productos de exportación. Entonces, la agricultura intensiva de la costa produce para exportar al extranjero. Y la agricultura extensiva de la sierra y la selva se produce para el consumo interno de baja calidad, sin apoyo técnico ni económico. En cambio, en la costa sí hay apoyo técnico, a maquinarias modernas, apoyo del gobierno, porque ahí en la costa construyen inmensos canales de riego, lo que no se hace en la selva ni en la sierra. Entonces los cultivos que se venden para el mercado externo, les vuelvo a repetir, son los espárragos, azúcar, páprica, mango, la palta y otros productos más. Entonces, vamos viendo, vamos analizando, jóvenes,
las causas por las que se da la migración. Ahora, otra causa es el cambio en el estilo de vida que se dan en las ciudades. No es como en el campo. En el campo no tienen comodidades, el nivel de vida es muy bajo, en las ciudades no. Y las ciudades ofrecen mejores oportunidades para la vida a la gente del campo. Encontramos muchos de los servicios básicos, como ellos se encuentran en las ciudades, trabajo, buena educación, buena atención de salud, viviendas modernas, mercados y y otros servicios que hacen a las ciudades sean atractivas para que mejoren su calidad de vida, que en la zona rural no tienen. El centralismo limeño es la más avanzada y desarrollada del país. ¿Por qué? Porque en Lima está el poder político, en Lima está el poder económico, en esa ciudad. Ahí está la gente que gobierna el país, viven en Lima. Y Lima es por eso que es una ciudad desarrollada. Y el lugar, la ciudad que más atrae a los migrantes, todos quieren irse, es a Lima. De provincias se van a Lima. Hoy día Lima concentra la mitad de la población peruana, es una ciudad de 16 millones de habitantes. Ha traído como consecuencia el crecimiento acelerado de la ciudad de Lima. Y las personas ya no viven pues lo que en esos lugares que miran en la televisión. Ellos llegan por las primeras décadas de las migraciones, han llegado a vivir en los pueblos jóvenes, en los asentamientos humanos, en las barriadas, en los lugares denominados marginales. No tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, por eso se llama pueblos marginales, pero están en Lima. El objetivo de ellos era irse a Lima, y el tema de hoy es la migración. Ahora, otra de las causas también por las que la gente salió de su lugar de origen es el terrorismo. De la década de los años 80, con la aparición del Sendero Luminoso, la situación en el campo se hizo difícil. Ellos se encontraban indefensos ante el accionar de estos delincuentes, de estos criminales del Sendero Luminoso, que asesinaban dirigentes, asesinaban campesinos y autoridades, comuneros inocentes. Destruyeron a muchas familias, muchos jóvenes quedaron huérfanos. Esto causó la migración también de muchos miles de familias que dejaron sus lugares de origen, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, parte de la selva, y se fueron a vivir a Lima y se quedaron hasta ahora por ahí. Esto ha originado, pues, lo que les decía, los barrios marginales. Ahora ya son distritos, como Villa El Salvador, como Huaycán. Hoy tienen todos los servicios básicos, pero hace 20 o 30 años atrás no tenían nada. Pero si hablamos de migración, el terrorismo ha sido una de las causas por las que la gente ha dejado su lugar de origen y se ha ido a la ciudad de Lima principalmente. El narcotráfico es otra de las causas. Sendero Luminoso y el MRTA operaron en la selva peruana, crearon caos, crearon desorden, crearon zozobra. La gente se encontraba en medio de esta violencia, estaban contra la espada y la pared, y muchos deciden irse, dejan sus lugares y se van a los lugares, a las grandes ciudades que eran atracción en ese tiempo. Aquí vamos a definir dos conceptos, muchachos, que también yo estoy seguro les va a servir a ustedes. Cuando un saldo migratorio es positivo, cuando la inmigración es mayor que la emigración. O sea, los que llegan a las ciudades y se quedan a vivir es mayor que a los que se van. Entonces, llegan, por ejemplo, Ambo. Es una ciudad que antes de la década del 90, aquí no tenía empresa de transporte, servicio público, no habían grandes comercios, habían 2 o 3 tienditas que tenían algunas personas, pero con la migración de Cerro de Pasco a esa ciudad, aparecieron las grandes tiendas. Hoy tenemos vehículos de transportes a cualquier hora que queremos. La inmigración es mayor, es positivo, y es negativo cuando llegan las personas, es cuando la emigración es mayor y la inmigración es menor. O sea, la gente se va y nadie llega. Es negativo. En cambio, cuando llegan y no se van, es positivo. Cuando hablamos de los saldos migratorios positivos y negativos. Ahora, hay migraciones también por causas naturales. ¿Y cuándo son las migraciones por causas naturales?
cuando no interviene la mano del hombre. Por ejemplo, las sequías, malas cosechas, los sismos, las inundaciones y otros fenómenos naturales que impiden la supervivencia, también es una causa porque la gente se va. ¿Quién va a querer vivir pues, en una ciudad que no tiene canales de riego? O es sísmica, o continuamente se inunda, ¿no? Entonces se van, deciden emigrar a lugares que les van a ofrecer mejores condiciones de vida. Ahora veamos las consecuencias de la migración. Se producen urbanizaciones informales, los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, las barriadas, los inmigrantes que han salido desde el campo, de la zona rural y se han ido a Lima, al no tener un lugar donde vivir, los primeros años, por la década de 70, invadieron zonas agrícolas y arqueológicas, ya que esos terrenos no tenían documentos, no tenían un respaldo como propiedad, pero se quedaron, invadieron. Y con el tiempo se han convertido ya pues, en ciudades metropolitanas, ¿no? Como Villa Salvador, Independencia, Comas, han ido creciendo con el tiempo, pero los primeros años esos lugares no han tenido los servicios básicos. Entonces, rápidamente pasamos de ser un país rural y agrícola a un país costeño, que hoy día Lima concentra la mitad de la población peruana. Y no hay que olvidar que los jóvenes representan hoy día el 60% de la población económicamente activa. Los migrantes que salen de las zonas rurales y se van a las grandes ciudades, como en este caso Lima es la ciudad de mayor atracción, viven en situación de pobreza y marginación, donde se genera el proceso de discriminación. A los migrantes de las provincias, de las zonas rurales, a las ciudades les ponen apelativos como cholo, serrano, indio. Bueno, así los denominaron. Ahora, las ciudades dejan su cultura antigua, mezclándose con la cultura andina y generan nuevas costumbres. Ya como ustedes hemos hablado de la cultura chicha, hemos hablado de aculturación, hemos hablado de diferentes fenómenos que se dan en este proceso de migración del campo a la ciudad. Entonces se propicia también, y a esto es negativo, la cultura de la informalidad. Como los migrantes no tienen trabajo, sobreviven por cualquier medio, ya lo ha dicho el presidente de la República en estos meses de pandemia. El 70% de la población peruana es informal. ¿Cuál ha sido la causa? La migración del campo a la ciudad. La gente ha llegado a la ciudad y ahora tiene que sobrevivir. Y a razón de esto es que la pandemia, el virus, hoy día está propagándose. Nuestra ciudad de Huánuco ya están pidiendo que se declare en emergencia sanitaria porque ya no hay camas, no hay respiradores y la gente está muriéndose por falta de estos aparatos. También la migración genera prejuicios y estereotipos. El poblador que viene del campo a la ciudad niega su propia cultura, se avergüenza de sus orígenes. Eso ha pasado al principio, pero con el tiempo ha ido adaptándose. Y les decía en la parte superior, las ciudades, con la llegada de los pobladores rurales que emigraron, han generado una nueva cultura, generan nuevas costumbres, a la que los denominamos la cultura chicha, y con ustedes ya hablamos en qué consiste la cultura chicha. Bien, entonces jóvenes, hasta aquí llegamos. Traten de hacer un resumen de las fichas que les estoy enviando ahora y preséntenmelo hasta mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias jóvenes y nos vemos en la próxima clase.